frente a una tumba abierta. Entre la multitud de dolientes, figuras del boxeo, familiares y desconocidos que habían seguido durante 11 años la agonía de un sueño truncado, una silueta se abrió paso, con pasos pesados, como si cada pisada le costara un esfuerzo sobrehumano. Mike Tyson había llegado. El hombre que una vez fue el boxeador más temido del planeta. El campeón de peso pesado más joven de la historia. El hombre de hierro, que hacía temblar estadios enteros con solo mirar a sus rivales, ahora caminaba hacia el ataúd de un joven al que apenas conocía en persona. Pero en el boxeo, los lazos no se miden en años de amistad. Se miden en respeto. Se miden en el reconocimiento de ese fuego que arde en el alma, de quien sube a un ring, sabiendo que puede no volver a bajar. Y Pritchard Colón había ardido con una intensidad que pocos habían logrado igualar. Nacido el 19 de septiembre de 1992, en Maitland, Florida, Pritchard Colón Meléndez llevaba la sangre de Puerto Rico en las venas, y el sueño de una isla entera en los puños. A los 10 años, su familia, encabezada por su padre Richard, un militar retirado, y su madre Nieves Meléndez, decidió mudarse a la tierra de sus ancestros. Fue allí donde el niño que había llegado de Florida encontró su destino. El boxeo no lo eligió. Él lo eligió al boxeo, y el ring se convirtió en su iglesia, sus guantes en su oración. Para cuando cumplió 14 años, ya había conquistado 5 campeonatos como aficionado. En 2010, con apenas 18 años, ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil en la categoría de 64 kilogramos. El mundo comenzaba a mirarlo. Ahora, frente a ese ataúd abierto, Tyson se detuvo. Sus ojos, que habían visto la gloria y el abismo, que habían conocido el furor de los reflectores y la soledad de las celdas, se fijaron en el rostro inmóvil de Pritchard. A su alrededor, los símbolos de una carrera que prometía ser legendaria. El cinturón de campeón honorario del Consejo Mundial de Boxeo, que le fue otorgado en 2021. Una manta con su imagen boxeando, fotografías de sus 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, una camisa de los Indios de Cleveland, un guante firmado, y la bandera de Puerto Rico ondeando sobre el ataúd como un abrazo de la patria que nunca dejó de reclamarlo. El silencio se hizo más profundo cuando Tyson abrió la boca. Pero la voz que salió de aquel hombre no era la del tigre que rugía en el ring, sino la de un hermano herido que había llegado tarde al funeral de su sangre. Hoy perdí a un hermano que nunca tuve la oportunidad de abrazar, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La multitud contuvo el aliento. Solo se escuchaban los sollozos de Nieves Meléndez, la madre de Pritchard, que sostenía la mano de su esposo Richard, mientras escuchaba las palabras del hombre que había sido su ídolo, y que ahora se convertía en el portavoz de su dolor. No lo conocía, pero lo conocía, continuó Tyson, su voz quebrándose. Cuando ves a un peleador, sabes lo que lleva dentro. Y Pritchard llevaba dentro el fuego del campeón. Llevaba dentro el orgullo de su tierra. Llevaba dentro la promesa de algo grande. Tyson hizo una pausa. El viento movió las banderas y las flores. Alguien en la multitud susurró una oración. Lo vi pelear en esos videos de sus combates, dijo, y su voz recuperó por un instante la dureza de antaño. Supe de inmediato que era especial. Tenía esa chispa que separa a los buenos de los grandes. Y se la arrebataron. Se la arrebataron con golpes sucios. Con golpes cobardes. Golpes de conejo, los llaman. Golpes en la nuca. Golpes que no deberían existir en ningún deporte. Su puño se cerró con fuerza. Eso no es boxeo. Eso es un asesinato. La palabra cayó como una bomba en el cementerio. Asesinato. Tyson no la había pronunciado con furia, sino con una certeza fría que heló la sangre de todos los presentes. No era la acusación de un hombre violento. Era la sentencia de alguien que conocía el ring mejor que nadie, y que sabía reconocer la línea que separa el combate del crimen. He sido un hombre violento, continuó, y su voz se suavizó. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. He mordido orejas, he dicho locuras, he sido un desastre como ser humano. Pero nunca, nunca en mi vida he golpeado a alguien en la nuca, porque eso no es pelear, eso es matar. Y a Pritchard lo mataron en ese ring, en esa maldita noche del 17 de octubre de 2015. Tyson se secó una lágrima con el dorso de la mano. Su mirada se perdió en algún lugar más allá del ataúd, como si estuviera viendo el fantasma de aquella pelea. Y entonces, con la voz rota por el llanto, comenzó a contar la historia que el mundo había preferido olvidar.
Pero antes de que sus palabras pudieran seguir, un grito desgarrador cortó el aire. Nieves Meléndez, la madre que había cuidado a su hijo durante 11 años. Que lo había visto despertar del coma después de 221 días. Que lo había alimentado por sonda, y lo había llevado a terapia una y otra vez. Cayó de rodillas frente al ataúd. «Mi hijo», gritó, y su voz era el eco de 11 años de agonía. «Mi Pritchard». Richard Colón, el padre militar, que había luchado con la disciplina de un soldado, por cada día de vida de su hijo, la sostuvo en sus brazos, mientras las lágrimas surcaban su rostro de hierro. Había hecho todo lo posible, por cumplir el sueño de Pritchard, llevarlo de vacaciones a Puerto Rico. Pero no se pudo. La isla que lo vio crecer como boxeador, nunca volvió a recibirlo en pie. Tyson se acercó a ellos. El gigante del boxeo, el hombre que había noqueado a decenas de rivales, se arrodilló, frente a la madre y el padre de Pritchard, y los abrazó. Fue un momento de una intimidad tan profunda, que incluso los fotógrafos presentes bajaron sus cámaras. No había espectáculo allí. Solo dolor. Solo la promesa de un hombre que había decidido no callar. «No están solos», susurró Tyson al oído de Nieves. «Todo el mundo del boxeo está con ustedes, y yo estoy con ustedes hasta el final». Pero lo que el campeón no sabía, era que sus palabras no se quedarían en aquel pequeño cementerio de Winter Park. Se expandirían como un incendio forestal, recorriendo el mundo entero, y despertando conciencias que habían permanecido dormidas durante más de una década. Las cámaras de los periodistas captaron cada palabra. Los micrófonos grabaron cada suspiro. Los teléfonos de los asistentes transmitieron en vivo aquel momento histórico. Y en cuestión de horas, el video del discurso de Mike Tyson se volvía viral. Millones de personas en todo el planeta vieron al hombre más temido del boxeo arrodillarse frente a un ataúd y llorar por un joven al que apenas conocía. Millones escucharon sus palabras cargadas de dolor y furia. Y millones comenzaron a preguntarse, ¿quién era realmente Pritchard Colón? ¿Qué le había sucedido? ¿Y por qué nadie había hecho nada? Tyson se levantó lentamente. Su mirada volvió a posarse sobre el rostro inmóvil del campeón. Luego, en un gesto que nadie esperaba, extendió su mano y tocó el ataúd por última vez. «Te prometo, campeón», dijo, y su voz era apenas un susurro. «Te prometo que no voy a dejar que esto quede en el olvido. Te prometo que voy a hablar hasta que el mundo escuche. Te prometo que voy a pelear por ti. Porque tú ya no puedes pelear». El sol comenzaba a ocultarse tras los árboles del cementerio. La luz dorada del atardecer bañó la escena, mientras Tyson se alejaba del ataúd. Pero antes de irse, se giró hacia los periodistas, que lo esperaban, y dijo: «Esto no termina aquí. Esto no termina con el entierro. Esto no termina con un cinturón honorario, ni con una regla que el boxeo implementó demasiado tarde. Esto termina cuando haya justicia. Cuando los responsables paguen. Cuando el nombre de Pritchard Colón sea sinónimo de cambio». Y con esas palabras, Mike Tyson se alejó del cementerio Glen Haven Memorial Park, con el rostro surcado por lágrimas, y el corazón apretado por la promesa que acababa de hacer. Pero para entender el peso de esa promesa, para comprender por qué un hombre como Tyson, que había visto la gloria y el infierno, se quebró frente a la tumba de un joven, al que apenas conocía, hay que retroceder en el tiempo. Hay que volver a aquella noche del 17 de octubre de 2015. Cuando un sueño de 23 años se estrelló contra la realidad de un ring. Hay que volver al Eagle Bank Arena, de Fairfax, Virginia, donde un invicto de 16-0, con 13 knockouts, se enfrentó a su destino. Hay que volver a la noche en que el boxeo perdió no a un peleador, sino a un símbolo. Y hay que preguntarse, ¿cómo es posible que un joven de 23 años, con toda una vida por delante, terminara en una silla de ruedas, sin poder hablar, sin poder caminar, alimentado por una sonda durante 11 años, por culpa de golpes que ningún deporte debería permitir? La respuesta, como Tyson descubriría en los días siguientes, era más oscura de lo que cualquiera podía imaginar. No había sido un accidente, no había sido mala suerte, había sido un sistema que falló en todos los niveles. El árbitro que no detuvo la pelea, el médico que ignoró los síntomas, los promotores que priorizaron el espectáculo sobre la seguridad. Y había sido una pelea que nunca debió llegar tan lejos. Pero para entender todo eso, primero hay que entender quién era Pritchard Colón antes de aquella noche. Hay que entender al niño que llegó a Puerto Rico
con 10 años, y se enamoró del boxeo. Hay que entender al adolescente que ganó 5 títulos amateur, y una medalla de oro panamericana. Hay que entender al joven que con solo 20 años, decidió convertirse en profesional, y comenzó a noquear rivales uno tras otro. Hay que entender al campeón que nunca fue, pero que siempre será. Y hay que entender por qué Mike Tyson, el hombre que había sido el villano del boxeo durante décadas, encontró en la tumba de Pritchard Colón su propia redención. El sol se ocultaba tras los árboles del cementerio, cuando Mike Tyson se alejó del ataúd, pero su promesa quedó flotando en el aire, como un eco que se negaba a desaparecer. Para entender por qué aquel hombre, que había conocido la gloria y el abismo, se quebró frente a la tumba de un joven al que apenas conocía, había que viajar en el tiempo. Había que volver a los orígenes de Pritchard Colón, a ese niño que nació con el boxeo en la sangre, y el sueño de una isla entera en los puños. Pritchard Colón Meléndez llegó al mundo el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. Sus padres, Nieves Meléndez y Richard Colón, un militar retirado, le inculcaron desde pequeño los valores de la disciplina y el esfuerzo. Pero fue a los 10 años, cuando la familia decidió mudarse a Puerto Rico, que Pritchard encontró su verdadero destino. Se establecieron en el pueblo rural de Orocovis, y fue allí, en el albergue olímpico de Salinas, donde el niño, que había llegado de Florida, se enamoró del boxeo. El ring se convirtió en su iglesia, sus guantes en su oración. Pritchard no solo era talentoso, era voraz. Terminó su carrera amateur con un récord de 170 victorias y solo 15 derrotas. A los 18 años, en 2010, ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil en la categoría de 64 kilogramos. El mundo del boxeo comenzaba a mirarlo. No era solo un peleador más, era un fenómeno. Su estilo era eléctrico, su pegada devastadora, su velocidad hipnótica. Los promotores veían en él al próximo gran campeón puertorriqueño, el heredero de una tradición que había dado al mundo leyendas como Félix Trinidad o Wilfredo Gómez. Pero el boxeo, como la vida, es un deporte de segundos, y a veces, un solo segundo basta para cambiarlo todo. En 2015, Pritchard Colón tenía 23 años y un récord perfecto de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut. Era invicto, imparable, una promesa que parecía destinada a la grandeza. El 17 de octubre de ese año, subió al ring del Eagle Bank Arena, en Fairfax, Virginia, para enfrentar a Terrell Williams, un boxeador estadounidense, con un récord de 15 victorias y 7 derrotas. En el papel, la pelea era un trámite para la joven estrella. En la realidad, sería la noche que lo destruiría todo. Desde los primeros asaltos, algo andaba mal. Williams, sabiéndose inferior en talento, recurrió a la desesperación. Una y otra vez, conectó golpes en la nuca de Pritchard, los llamados golpes de conejo, ilegales en cualquier reglamento que se precie. Golpes que no buscan noquear, sino dañar. Golpes que no son boxeo, sino cobardía. El árbitro, Joseph Cooper, no hizo nada. Permaneció impasible mientras los impactos ilegales se sucedían. Pritchard, aturdido, mareado, siguió peleando. Porque eso era lo que hacía. Pelear. Pelear aunque su cuerpo le gritara que algo estaba terriblemente mal. En el séptimo asalto, Pritchard fue derribado 2 veces. Se levantó. Siguió peleando. En el noveno asalto, perdió 2 puntos por un golpe bajo. Pero el daño ya estaba hecho. Los golpes en la nuca habían causado una hemorragia cerebral que nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a detener. Fue entonces cuando ocurrió lo imperdonable. Pritchard Colón, mareado, confundido, se acercó al médico de ringside, el Dr. Richard Ashby, y le dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. Un boxeador de 23 años, invicto, con toda una carrera por delante, diciéndole a un profesional de la salud que estaba perdiendo la visión. Y el doctor, según la demanda presentada por la familia en mayo de 2017, no hizo nada, no detuvo la pelea, no ordenó una revisión inmediata. Simplemente permitió que continuara.
La pelea terminó. Williams fue declarado ganador por decisión unánime. Prichard Colón bajó del ring, llegó al vestuario y se desplomó. Vomitó. Perdió el conocimiento. Fue trasladado de emergencia al hospital, donde los médicos descubrieron un hematoma subdural de proporciones catastróficas. La cirugía cerebral de emergencia salvó su vida, pero no pudo salvar lo que realmente importaba. Prichard Colón entró en coma. Permanecería así durante 221 días. 221 días en los que su madre, Nieves, y su padre Richard vivieron la peor pesadilla que un padre puede imaginar. 221 días de incertidumbre, de rezos, de esperanza desgarrada. Cuando finalmente despertó, el mundo que conocía había desaparecido. Prichard Colón, el boxeador invicto, el campeón que nunca fue derrotado en el ring, ahora era un hombre en silla de ruedas, con daños cerebrales irreversibles, incapaz de hablar, de caminar, de hacer las cosas más básicas. Dependía de una sonda de alimentación. Su vida, antes llena de promesas, se reducía a una lucha diaria por la supervivencia. Pero si algo demostró Prichard Colón en aquellos 11 años de sufrimiento, fue que su espíritu de campeón nunca se rindió. Con la ayuda incansable de sus padres, especialmente de su madre Nieves, empezó una larga y dolorosa rehabilitación. Logró ciertos destellos de movilidad. Podía utilizar una silla de ruedas motorizada. A veces, con esfuerzo, lograba comunicarse mediante un dispositivo. Su familia compartía vídeos de sus terapias, de sus pequeños avances, de sus momentos de alegría. En uno de ellos, se escucha a un familiar decir: «Buenas tardes, aquí con el campeón Prichard Colón, preparándonos para su terapia». Escucha la palabra terapia y dice que no le gusta, pero sabemos que es por su bien. El mundo del boxeo, que lo había abandonado aquella noche de octubre, comenzó a reconocer su lucha. En 2016, el Consejo Mundial de Boxeo creó la regla Prichard Colón, una norma de tolerancia cero contra los golpes en la nuca. En 2021, lo nombraron campeón honorario del WBC. Le entregaron el cinturón verde y oro con el que siempre había soñado, un reconocimiento a su valentía y a su amor por la vida. Pero los cinturones, por más brillantes que sean, no devuelven la salud, no borran el dolor, no traen justicia. La familia Colón, mientras tanto, no se rindió. En mayo de 2017, presentaron una demanda por más de $50 millones contra el Dr. Richard Ashby, su consultorio médico, y las empresas promotoras Headbangers Promotions y Divela Entertainment. La demanda alegaba negligencia. Ashby debió detener la pelea, después de que Colón se quejara de mareos y dolor en la nuca. Pero el caso se enredó en disputas procesales durante años. Los promotores fueron retirados de la demanda. Las autoridades de Virginia determinaron que no hubo infracciones regulatorias. Y el caso contra Ashby quedó en un limbo legal que casi 9 años después seguía sin resolverse. Mientras tanto, Prichard seguía luchando. 11 años en una silla de ruedas. 11 años de terapias, de esperanzas, de pequeñas victorias que el mundo no veía. Pero el cuerpo, por más fuerte que sea el espíritu, tiene límites. El 13 de agosto de 2026, Prichard Colón falleció en Orlando, Florida. Su padre, Richard, escribió en Facebook: «Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en un mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño, de traerlo de vacaciones a Puerto Rico, pero no se pudo». El sueño de volver a la isla que lo vio crecer como boxeador nunca se cumplió. Pero su nombre, su historia, su lucha, ya eran parte de la memoria de Puerto Rico y del mundo entero. 6 días después, el 19 de agosto de 2026, el mundo del boxeo se detuvo en el cementerio Glen Haven Memorial Park para despedirlo. Y allí, frente a su ataúd abierto, un hombre que había sido el más temido del planeta, se arrodilló y lloró. Mike Tyson no conocía a Prichard Colón en persona, pero lo conocía en el alma. Porque en el boxeo, como en la vida, hay lazos que no necesitan años de amistad para forjarse. Hay deudas que no se pagan con dinero, sino con presencia. Hay palabras que no se dicen en vida, pero que se gritan en la muerte. Y Mike Tyson estaba allí para gritar las suyas. El eco de las palabras de Mike Tyson no se desvaneció con el atardecer en el cementerio Glen Haven Memorial Park. Esa noche, mientras la familia Colón intentaba encontrar consuelo en el abrazo de los seres queridos
El mundo comenzaba a escuchar. Los teléfonos de los asistentes habían transmitido en vivo cada palabra, cada lágrima, cada promesa. En cuestión de horas, el video del discurso de Tyson se volvía viral. Millones de personas en todo el planeta vieron al hombre más temido del boxeo arrodillarse frente a un ataúd y llorar por un joven al que apenas conocía. Millones escucharon sus palabras cargadas de dolor y furia. Y millones comenzaron a preguntarse, ¿quién era realmente Pritchard Colón? ¿Qué le había sucedido? ¿Y por qué nadie había hecho nada? El funeral de Pritchard, celebrado en el cementerio Glen Haven Memorial Park de Winter Park, Florida, se convirtió en algo más que una despedida. Fue el catalizador de una tormenta que sacudiría los cimientos del boxeo mundial. Frente al ataúd abierto, rodeado de los símbolos de su corta pero brillante carrera, el cinturón de campeón honorario del Consejo Mundial de Boxeo, la bandera de Puerto Rico, las fotos de sus 16 victorias y 13 knockouts, el mundo del boxeo se detuvo para escuchar a un hombre que paradójicamente había sido el villano del deporte durante décadas. Tyson no solo había llorado, había hecho una promesa. Y las promesas de Mike Tyson, cuando nacen del dolor, son de hierro. En los días siguientes al funeral, el campeón demostró que sus palabras no eran un arrebato emocional. Dentro de las 24 horas posteriores al fallecimiento de Pritchard, Tyson tomó acciones concretas. Se ofreció a cubrir los gastos del funeral, y pagó el traslado de las pertenencias de Colón de regreso a Puerto Rico, permitiendo que el campeón finalmente regresara a casa de una manera que en vida no había podido. Pero eso era solo el principio. El campeón sabía que la deuda con Pritchard no se pagaba con dinero. Se pagaba con justicia. El eco de su discurso resonó en los medios de comunicación de todo el mundo. Los titulares de los periódicos gritaban, Mike Tyson llora por Pritchard Colón y promete justicia. El campeón se arrodilla ante el ataúd de un boxeador olvidado. Tyson exige justicia para Pritchard Colón. Fue un asesinato. La historia de Pritchard Colón, que había sido relegada a los archivos del olvido durante 11 años, de repente volvía a estar en el centro de la atención mundial. Porque la historia de Pritchard Colón no era solo la historia de un boxeador que había sufrido una lesión trágica. Era la historia de un sistema que había fallado, de una justicia que se había burlado de una familia, de un deporte que había preferido mirar hacia otro lado antes que enfrentar sus propias vergüenzas. Para entender la magnitud de la injusticia, había que retroceder a mayo de 2017, cuando los padres de Pritchard, Nieves y Richard, presentaron una demanda por más de $50 millones contra el Dr. Richard Ashby, el médico de Ringside que había escuchado a su hijo decir, no puedo ver, y no había hecho nada. La demanda también apuntaba a los promotores Headbangers Promotions y DiBella Entertainment. La familia alegaba que Ashby debió detener la pelea después de que Colón se quejara de mareos y dolor en la nuca, y que los promotores no garantizaron medidas de seguridad médica adecuadas. El abogado de la familia sostuvo que una intervención más temprana podría haber producido un desenlace muy diferente. Pero el caso se había enredado en disputas procesales durante años. Fue trasladado a una corte federal antes de que un juez determinara en 2018 que debía regresar al Tribunal Superior del Distrito de Columbia. Posteriormente, los promotores fueron retirados de la demanda, después de que el tribunal concluyera que no podían ser considerados responsables de las decisiones médicas y arbitrales. El caso contra Ashby continuó, pero se estancó. Las autoridades reguladoras de Virginia habían realizado su propia investigación y determinaron que no existieron infracciones regulatorias atribuibles a Ashby ni a los promotores. Casi 9 años después, la demanda seguía sin resolverse, sin un veredicto público ni un acuerdo. Mientras tanto, Pritchard seguía luchando. 11 años en una silla de ruedas, sin poder hablar, sin poder caminar, recibiendo fisioterapia y utilizando un dispositivo computarizado para comunicarse. Su madre Nieves lo había cuidado con la devoción de una guerrera. Su padre Richard había luchado con la disciplina de un soldado por cada día de vida de su hijo. Pero el cuerpo, por más fuerte que sea el espíritu, tiene límites. La intervención de Tyson cambió el tablero. La presión mediática comenzó a surtir efecto. El Consejo Mundial de Boxeo, que ya había creado la regla Pritchard Colón en abril de 2016, una norma de tolerancia cero
contra los golpes en la nuca, que endurecía la actuación de los árbitros y permitía sanciones, que podían llegar hasta la descalificación, se vio obligado a emitir un nuevo comunicado. La organización reafirmaba su compromiso con la seguridad de los boxeadores, y recordaba que el nombre de Colón había sido honrado con el cinturón de campeón honorario en 2021. Pero las palabras del organismo sonaron vacías para quienes habían visto a Mike Tyson arrodillarse frente al ataúd de un joven que había sido abandonado por todos. La indignación creció. Las redes sociales se llenaron de comentarios exigiendo que Ashby fuera investigado penalmente. Las peticiones en change.org para que se investigara a los responsables superaron el 1.000.000 de firmas. El mundo del boxeo, que había preferido mantenerse al margen durante todos aquellos años, comenzó a temblar. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. El Dr. Ashby, que había permanecido en silencio durante casi una década, decidió romper su mutismo. Concedió una entrevista en la que aseguró que no se sentía responsable de la tragedia, y que había actuado según los protocolos establecidos. Yo seguí el procedimiento, declaró Ashby. Colón me dijo que podía continuar. Yo no tengo forma de saber lo que va a pasar después. No soy un adivino. Si hubiera sabido que iba a tener un hematoma, lo habría detenido, pero no lo sabía. Las palabras de Ashby cayeron como una bomba en la opinión pública. La gente se preguntaba cómo era posible que un médico escuchara "estoy mareado, no puedo ver", y no detuviera una pelea. ¿Cómo era posible que un profesional de la salud justificara su negligencia con un "yo seguí el procedimiento"? Y entonces, Mike Tyson volvió a hablar. En una transmisión en vivo en sus redes sociales, el campeón se dirigió directamente al Dr. Ashby. Con una voz calmada pero firme, Tyson dijo: "Dr. Ashby, lo escuché. Escuché sus disculpas, escuché sus excusas. Y le digo una cosa, no me importa lo que usted diga. No me importa cuántos protocolos haya seguido. Usted escuchó a un joven de 23 años decirle, no puedo ver. Eso no es un error, eso es negligencia. Y la negligencia, cuando tiene consecuencias fatales, se llama homicidio. Así que doctor, duerma tranquilo si puede. Pero sepa que yo, Mike Tyson, voy a estar aquí vigilando para asegurarme de que su nombre no sea olvidado. No como el del médico que siguió el protocolo, sino como el del médico que pudo salvar una vida, y no lo hizo". El golpe fue directo al corazón de la opinión pública. La gente comenzó a exigir que el caso de Prichard Colón fuera reabierto. Los medios de comunicación, que habían ignorado la historia durante años, ahora la cubrían con una intensidad que rozaba la obsesión. Y en medio de aquella tormenta mediática, Mike Tyson se convirtió en el portavoz de una causa que nadie había querido tocar. Pero lo que el campeón no sabía era que su lucha por la justicia estaba a punto de enfrentar su prueba más dura. Porque detrás de las cortinas del poder del boxeo, hay intereses que no quieren que la verdad salga a la luz. Hay personas que prefieren que el nombre de Prichard Colón sea olvidado. Hay un sistema que ha protegido a los responsables durante 11 años. Y ahora, ese sistema comenzaba a moverse. En las oficinas del Consejo Mundial de Boxeo, en los despachos de los promotores, en los pasillos de las Cortes de Virginia. El nombre de Prichard Colón se había convertido en una amenaza. Porque si la verdad salía a la luz, si se demostraba que hubo negligencia, si se probaba que el sistema había fallado, las consecuencias serían catastróficas para el boxeo. Demandas millonarias, cambios regulatorios, pérdida de confianza del público. Y en medio de esa tormenta, la familia Colón recibió una llamada que lo cambiaría todo. Una cadena de televisión internacional quería contar su historia en un documental. El proyecto, que sería dirigida por un reconocido cineasta, prometía ser un testimonio conmovedor de la vida y la muerte de Prichard Colón. Incluiría entrevistas exclusivas con la familia, con Mike Tyson, con expertos en boxeo. Y mostraría imágenes nunca antes vistas de la pelea del 17 de octubre de 2015, de los días en coma de Prichard, de los 11 años de sufrimiento que su familia había soportado. La familia aceptó. Pero sabían que al hacerlo, estaban abriendo una caja de Pandora. Porque en el mundo del boxeo, hay verdades que nadie quiere que se sepan. Y la historia de Prichard Colón contenía una de las verdades más oscuras de todas. La llamada que recibió la familia Colón días después del funeral no fue solo una oferta. Fue un desafío. Una cadena internacional quería contar su historia en un documental que prometía exponer al mundo cada detalle de aquella noche maldita. La familia aceptó, pero sabían que al hacerlo, estaban abriendo una caja de Pandora.
porque en el mundo del boxeo hay verdades que nadie quiere que se sepan. Y la historia de Pritchard Colón contenía una de las verdades más oscuras de todas. El proyecto, dirigido por un cineasta de renombre, incluiría entrevistas exclusivas con la familia, con Mike Tyson, con expertos en seguridad deportiva, y según rumores no confirmados, incluso con el propio Terrell Williams, el hombre que había conectado aquellos golpes ilegales. Pero Williams, que llevaba años fuera del ojo público tras retirarse en 2019 con un récord de 18-1, había desaparecido. No había emitido declaración pública alguna tras la muerte de Pritchard. Su silencio era ensordecedor. Mientras tanto, la tormenta mediática no cedía. Los titulares de los periódicos de todo el mundo gritaban la misma pregunta: ¿dónde estaba la justicia? La familia Colón, impulsada por la ola de apoyo que había generado la intervención de Tyson, reactivó, con renovada fuerza, la demanda de $50 millones contra el Dr. Richard Ashby. 11 años de litigio, 11 años de espera, 11 años de ver cómo el sistema se burlaba de ellos. Pero ahora, el mundo miraba. Ahora, no podían ignorarlos. Y entonces ocurrió lo inesperado. El Dr. Ashby, que había permanecido en silencio durante casi una década, rompió su mutismo en una entrevista que incendió aún más la opinión pública. Yo seguí el procedimiento, declaró. Colón me dijo que podía continuar. Yo no tengo forma de saber lo que va a pasar después. No soy un adivino. Sus palabras fueron un insulto a la inteligencia de todos los que habían visto a un joven de 23 años decir "no puedo ver" y ser ignorado. Mike Tyson, que había prometido no callar, volvió a hablar. En una transmisión en vivo, que paralizó las redes sociales, el campeón se dirigió directamente al médico, con una voz que no era furia, era certeza. Dr. Ashby, usted escuchó a un joven de 23 años decirle "no puedo ver". Eso no es un error, eso es negligencia. Y la negligencia, cuando tiene consecuencias fatales, se llama homicidio. Sus palabras fueron un puñetazo directo al corazón de la opinión pública. Las peticiones en change.org superaron el 1.000.000 de firmas. La gente exigía que el caso fuera reabierto. En medio de aquella tormenta, la familia Colón recibió una noticia que les robó el aliento. Las autoridades de Virginia, presionadas por la avalancha de atención mediática, anunciaron que reabrirían la investigación sobre los hechos del 17 de octubre de 2015. No habría impunidad. No esta vez. Pero la batalla no se libraba solo en los tribunales. Se libraba en el alma del boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo, que ya había creado la regla Pritchard-Colón en abril de 2016, una norma de tolerancia cero contra los golpes en la nuca, se vio obligado a endurecer aún más sus protocolos. La regla, que ya permitía sanciones que podían llegar hasta la descalificación, fue revisada para exigir a los árbitros una actuación más rigurosa y a los médicos de ringside protocolos más estrictos. Pero para la familia Colón, todo aquello era solo el principio. Y entonces, el documental se estrenó. Millones de personas en todo el mundo vieron la historia de aquel joven boxeador que había sido derrotado no por un rival, sino por un sistema que había fallado en protegerlo. Vieron las imágenes de la pelea, los golpes en la nuca una y otra vez, el árbitro impasible, el médico que ignoró el grito de auxilio. Vieron a una madre, Nieves Menéndez, cuidar a su hijo durante 11 años, alimentarlo por sonda, llevarlo a terapia, negarse a rendirse. Vieron a un padre, Richard Colón, luchar con la disciplina de un soldado por cada día de vida de su hijo. Y al final del documental, una imagen conmovió a todos los espectadores. Mike Tyson, de pie frente a la tumba de Pritchard Colón, en el cementerio Glen Haven Memorial Park, con el rostro iluminado por la luz del atardecer, diciendo en voz baja: "Descansa en paz, campeón. Ya hiciste tu parte, ahora yo haré la mía". Pero lo que el documental no mostró, fue lo que sucedió después. Lo que sucedió cuando las cámaras se apagaron, y el mundo dejó de mirar. Porque la promesa de Mike Tyson no había sido una promesa vacía. En las semanas siguientes al funeral, el campeón continuó alzando su voz. No solo en entrevistas, no solo en redes sociales. Lo hizo en los pasillos del poder. Se reunió con funcionarios de la Comisión Atlética de Virginia. Exigió que se revisaran los protocolos médicos. Presionó para que el caso de Pritchard Colón no fuera archivado nuevamente. Y lo más importante, usó su influencia para garantizar que el nombre de Pritchard no fuera olvidado. Mientras tanto, la vida de Terrell Williams,
el hombre que había estado al otro lado del ring aquella noche, seguía su curso en las sombras. Williams había continuado boxeando después de la tragedia, pero admitió que los eventos de esa noche nunca lo abandonaron. Afectó su vida para siempre. Y afectó mi vida para siempre, dijo en una entrevista de 2019. Dijo que pensaba en Pritchard todos los días, que rezaba por él, pero nunca emitió una disculpa explícita. Tras su última pelea en 2019, desapareció del ojo público. No hay registros de que haya vuelto a boxear. Y hasta el día de hoy, no ha hecho declaración pública alguna tras la muerte de Pritchard. Su silencio es su condena. Pero hay algo que ni siquiera Mike Tyson pudo cambiar. Algo que la justicia humana, por más que lo intente, no puede reparar. 11 años de sufrimiento. 11 años de una vida que nunca debió ser truncada. 11 años de una madre cuidando a su hijo como si fuera un niño again. 11 años de un padre viendo cómo el sueño de su hijo se desvanecía lentamente. Eso no se paga con dinero. Eso no se borra con un cinturón honorario. Eso no se olvida con una regla en un libro de protocolos. El 19 de agosto de 2026, el mundo del boxeo se detuvo en el cementerio Glen Haven Memorial Park para despedir a Pritchard Colón. Pero lo que ocurrió ese día fue mucho más que un funeral. Fue el despertar de una conciencia dormida. Fue el momento en que el boxeo miró al espejo y reconoció sus propias vergüenzas. Fue el instante en que Mike Tyson, el hombre que había sido el villano del deporte, se convirtió en su conciencia. Hoy, en cada gimnasio de boxeo del mundo, hay una foto de Pritchard Colón. En cada pelea, los referees recuerdan la regla que lleva su nombre. En cada esquina, los médicos saben que deben actuar con responsabilidad. Porque si algo quedó claro, después de aquel funeral en Winter Park, fue que el boxeo no podía permitir que otra historia, como la de Pritchard Colón, se repitiera. Mike Tyson había llorado por él, había hablado por él, había peleado por él, y gracias a él, Pritchard Colón no era solo una tragedia. Era un legado. Un recordatorio de que el deporte que tanto amamos puede ser hermoso, pero también puede ser brutal. Un recordatorio de que los gladiadores no tienen por qué morir en el ring. Un recordatorio de que en el boxeo, como en la vida, hay que luchar por la justicia hasta el final. Y mientras haya un solo boxeador que suba a un ring con el sueño de ser campeón, el nombre de Pritchard Colón seguirá brillando como un faro en la oscuridad. Como un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y Mike Tyson, el campeón que alguna vez fue temido por todos, se convirtió en el héroe que nadie esperaba. El héroe que lloró por un joven al que apenas conocía, pero al que prometió no olvidar jamás. Descansa en paz, Pritchard Colón. Tu nombre vive en cada golpe justo, en cada decisión médica responsable, en cada referee que detiene una pelea a tiempo. Tu nombre vive en la promesa de Mike Tyson. Y tu nombre vivirá para siempre en la historia del boxeo. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre lo que significa realmente la justicia, entonces este video ha cumplido su propósito. Suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Dale like a este video si crees que esta historia merece ser contada. Y compártelo con alguien más que necesite escucharla. Porque mientras más personas conozcan la historia de Pritchard Colón, más personas recordarán que en el ring, como en la vida, hay decisiones que pueden cambiar todo para siempre. Y a veces esas decisiones tienen consecuencias que duran 11 años, o toda una vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Y nunca olvides, la justicia no es un destino, es una lucha. Y la lucha de Pritchard Colón continúa en cada uno de nosotros.